Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo: te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y, golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? En ese momento, Jesús dijo a la multitud: ¿como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero esto ha ocurrido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Estamos en Mateo, en el capítulo 26, versículo 47 al verso 49 inclusive. Hoy vamos a estar compartiendo este pasaje y vamos a ir a un breve repaso en el próximo bloque. Comenzamos así Los Originales Bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenidos. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.
les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo: te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué vimos hasta aquí en este pasaje? Para usted que recién se está incorporando a nuestro estudio. Bueno, consideramos lo particular de la señal de Judas. De aquí nos sorprendió dos cosas. Uno era el beso como una señal, y que dijimos tiene una carga de hipocresía tremendo. Pero también nos sorprende que aquellos que vienen a buscar y aprender al Señor todavía le desconocen, o no tienen una seguridad clara y cierta de quién es verdaderamente Jesús. La señal indica una necesaria referencia de quién es para poder prenderle. De manera que el Señor pasa desapercibido entre los discípulos, o nunca se destacó. No hay tal cosa como Él, el más bello entre todos los hombres. No hay cosas como Él, un rubio y de ojos claros. No hay cosas como Él, de altura y sobrepasando a todos los demás, hombros arriba. No, el Señor es uno de los discípulos. Y a pesar de 3 años y medio de ministerio y de más de 5 oportunidades que ha llegado a ministrar a Jerusalén, los guardias del templo, los que salieron con palos y espadas, los que vienen de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo, todavía no le reconocen. Quizás podríamos decir, bueno, estamos en plena noche y es difícil distinguir allí los rasgos, pero ¿quién no podría distinguir a alguien, aún en más completa oscuridad, después de haber tenido un trato con él? Esta es una de las cosas interesantes. Y hablamos acerca también de el beso en el tiempo del Señor. Dijimos que es una expresión fraternal entre amigos, entre hermanos, y expresa paz, comunión, afecto entrañable. Nadie se deja acercar o permitiría que alguien se acerque hacia uno si fuera un completo extraño. Pero también vimos que en la Escritura el beso era del padre para con el hijo. Por supuesto, el beso es parte de la pareja. El beso también es una relación que mantenía el yerno con el suegro y era un reconocimiento de autoridad, etc. Pero donde se fija el beso de Judas es en el término fileso, pero con una expresión todavía mucho más enriquecida, kate filesen, que significa un intenso afecto a través de un beso. Un beso con afecto entrañable. Esto es el beso de Judas. Y estuvimos hablando de varias posibilidades, barajamos allí algunas, como por ejemplo que en realidad es la máxima hipocresía. Otra de las posibilidades, Judas se está despidiendo. Otra de las posibilidades, Judas está tratando de fijar un precedente entre los otros discípulos, como que él no es el traidor, y en realidad lo que va a suceder de aquí en más no le compete a él. Pero sea como fuere, el beso con afecto fue una carga tremenda de falsedad, de entrega y de traición. También vimos que la referencia de Judas para con Jesús fue maestro, mientras todo lo demás llamándole Señor. Te saludo, dijo Judas, y cuando estudiamos esta expresión, derivaba de un griego, el griego Jairo, que significa me gozo, o de una manera distinta y referida ya al Señor es gózate, sigue gozándote, maestro, y lo besó. Detrás de esto, cerramos hablando acerca del concepto del Señor, y es cumplimiento de la Escritura. Hay traición y hay cumplimiento de la Escritura. Hay un Judas que es el traidor y el entregador, cumplimiento de la Escritura. Los judíos y los discípulos principalmente se van a escandalizar y se van a alejar de él, y es cumplimiento de la Escritura. Pedro se va a levantar y tratar de defenderle, y a Malco le va a cortar media oreja, y es cumplimiento de la Escritura. El Señor lo resumió en esto, y es que Él se está dirigiendo con un libreto ya escrito desde la eternidad. Hoy vamos a ver el significado del término amigo, y esta expresión del Señor, haz lo que viniste a hacer, no como una resignación, sino como una obediencia completa al plan maravilloso de Dios, aun cuando este plan indica
látigo, flagelación, sufrimiento, derramamiento de sangre y muerte. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser.
El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo: te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Estamos en Mateo 26, 47 al 56, es el pasaje completo, y estamos tocando ahora estos conceptos que son importantes para nuestra interpretación. Ya vimos el término rabí, maestro, el saludo de Judas, muy diferente al término Señor que empleaban el resto de los discípulos. También vimos el término o la expresión de saludo, que es en la traducción gózate o sigue gozándote. Es el término griego Jairo. Ahora nos vamos a esta expresión del Señor. Amigo, haz lo que viniste a hacer. La respuesta de Jesús, por el contrario a lo que se puede esperar frente a esta hipocresía que salta por todos los poros, está llena de compasión y está llena de disposición, aún en esta misma hora, para perdonar. Y el Señor va a utilizar un término afable, bondadoso con Judas. Amigo, en el verso 50. Amigo. Este traduce un término griego que se utiliza solamente tres veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo capítulo 20, versículo 13. Aparece en Mateo capítulo 22, versículo 12, y aparece acá en Mateo capítulo 26 y versículo 50. Vamos a considerarlo por un ratito en las apariciones de este término para poder tener una idea un poquito más clara. Mateo capítulo 20, versículo 13. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 13. Cuando fuimos a este pasaje, pasamos por el estudio, hablamos acerca de los jornaleros de la 11ª hora o de la última hora. Jornaleros que trabajaron uno desde muy temprano en la mañana, luego a media mañana, 9 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3 de la tarde y finalmente a la hora 1:10 o a las 5 de la tarde. Cuando hubo el pago, el dueño de la tierra entregó a cada uno un denario conforme a lo que había acordado. Hubo allí una especie de recelo y de enojo de aquellos que habían trabajado más, porque los que habían trabajado menos recibieron igual que ellos. Y la expresión que utiliza el amo, el dueño de la tierra o del campo, para con uno de ellos, de que había trabajado más que los otros, fue: amigo, yo a ti no te ofendo, ni te hago ningún mal. Tú conveniste conmigo en un denario y aquí tienes. Y si yo quiero darle al otro lo que te doy a ti, que a ti. Es una cuestión propia y mía. Pero el término que utiliza allí es amigo. Y es el término compañero o camarada. Vamos al otro pasaje que está en el capítulo 22 y en el versículo 12. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. En este pasaje de Mateo 22, versículo 12, estamos frente a otra figura donde vuelve a emplearse este término amigo. Alguien ha entrado a la boda sin el vestido de bodas. Recordemos que en las bodas judías, el padre del novio, el padre de familia, enviaría la invitación con la fecha y el lugar de la boda y también algunos vestidos, una ropa adecuada con la que se vestirían todos los comensales o todos los convidados a la boda. Una sola pieza que los haría sentir iguales en el momento de la celebración de la fiesta. Todos usarían el mismo vestido. Pero aquí hay uno que entró sin el vestido que utilizaban para entrar a la boda. El término que utiliza ahí es el término amigo. De nuevo, es el concepto de compañero o el término camarada. Esta es la otra vez donde lo va a usar el Señor y es para referirse a Judas. A ver, el disgustado y el enojado se le llamó camarada y compañero. A aquel que no fue invitado y que hay que sacarlo fuera, se le dijo compañero y camarada. Y a Judas se le llamó compañero y camarada. Las 3 veces que emplea se refiere a uno que había hecho mal o a alguno que estaba en una mala actitud.
No es el mismo término fileo que emplea el Señor para decir, ya no llamaré a ustedes siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino los he llamado amigos. Amigo es el término fileo, o es el término afectivo de alguien a quien se ama. No es el caso para Judas. Aquí el término no es fileo, de amor fraterno, de amigo, sino es el término camarada, o simplemente compañero. Camarada es un término que se utiliza alguien que está en el mismo lugar, aunque no necesariamente está en el lugar de los afectos, sino alguien que es parte del escenario, alguien que es parte de la obra, alguien que es necesario que esté en la escena o en la obra, pero que no necesariamente es un amigo, tiene afecto o es del círculo de los íntimos. El Señor le llamó así a Judas, camarada, compañero. No significa una demostración de afecto de amigo como es traducido el término acá en Reina Valera. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Queremos ser el altar donde habita tu presencia. Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero contigo. Levante sus manos y digan: oh, tu dulce presencia, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Hoy
Yo soy un altar donde puede morar a tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Adorarte yo quiero. Queremos ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor. De inmediato se acercó a Jesús y dijo: Te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Estamos en Mateo capítulo 26 y nuestro estudio va desde el 47 al verso 56. Estudiamos ya la palabra en griego amigo, que tiene 3 referencias. En las 3 veces que aparece y que se emplea en el Nuevo Testamento, aparece aquí en Mateo. Y se emplea para referirse a uno que había hecho mal o alguien que está en una actitud apartada de un círculo íntimo. Significa compañero o camarada. Tienen cosas en común, pero no desde los afectos. Este es el término para amigo que emplea aquí en el versículo 50. No es el mismo término fileo, que implica afecto y amistad, como lo emplea el Señor en otros pasajes, donde, como por ejemplo habíamos citado, este pasaje en el que el Señor les dice: no os llamaré llama siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré amigos. Y es el término fileo allí, pero no es este mismo término para Judas. Dijimos que el primer término se refería a un hombre que había sido invitado a trabajar y se le había dado el pago por la tarea realizada, por el trabajo realizado. No estaba dentro del círculo de los íntimos, sino de alguien que había hecho un trabajo simplemente. Es el mismo término también para aquel que había entrado a la fiesta de las bodas sin ser invitado, alguien que está allí pero que no pertenece allí al lugar, simplemente entró en la escena y es sacado fuera. Y es el mismo término para Judas, alguien que es necesario que esté en la escena, alguien como partícipe necesario de un acontecimiento, pero que no se encuadra dentro de los afectos íntimos del Señor. Este es el término amigo que utiliza el Señor aquí. Para nosotros el término amigo implica otras cosas y sin duda implica mucho más que compañerismo o camaradería o simplemente alguien que está en la escena. Pero debemos entenderlo desde el concepto del original griego, donde es que ha sido escrito. ¿Cuántas palabras como estas se confunden en el Evangelio y nos hacen confundir en nuestra interpretación? El Señor no lo puso a Judas dentro del grupo de los íntimos, ni de los amigos de él, sino simplemente un camarada, un compañero, alguien que está en la escena, o que es necesario, partícipe necesario de la escena. Ahora, ¿qué dijo el Señor aquí en el verso 50? Amigo, haz lo que viniste a hacer. Esto es lo que traduce nuestra versión que estamos compartiendo, que es la versión del editorial Mundo Hispano. Pero si revisamos otras versiones y unos manuscritos más antiguos, otras traducciones traducen este versículo como: amigo, ¿a qué vienes? Y hace una pregunta. Y también otras traducciones traducen este verso 50 como: amigo, a lo que has llegado o a lo que vienes. Y aquí hace la gran diferencia. Veamos por un momento lo que esto significa.
La traducción literal del texto griego sería a lo que vienes. Esta es la traducción literal. El verbo que se emplea acá, as, resulta entonces a lo que viniste a hacer. Y es una expresión que puede ser también colocada entre signos de admiración. Al lo que viniste a hacer. O mira lo que viniste a hacer. Aquí es la expresión del Señor. Camarada, lo que viniste a hacer. Y esto cambia sin duda la manera de interpretar el pasaje. Juan agrega en este punto un detalle importante y describe la reacción espontánea de los soldados del sumo sacerdote cuando Jesús se identifica con la expresión yo soy. Y para ello vamos a ir a Juan, el capítulo 18, porque Juan está abriendo paréntesis en lo escueto, lo corto de Mateo y también de Marcos y de Lucas, cuando se refieren a este pasaje. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 6, se lee: Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Este era un anticipo simbólico de la victoria final de Jesús sobre toda fuerza del mal. Cuando el Señor empleó la palabra yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos de usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Tu amor Dios dio
Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O pensáis que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían de que es necesario que suceda de esta manera? En ese momento Jesús dijo a la multitud: como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero esto ha ocurrido para que se cumpliera las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Nos vamos a detener sobre la expresión uno de los 12, o como dice literalmente acá, y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano. Es interesante que Mateo, Marcos y Lucas no mencionan a Pedro. Quizás el peligro de identificar a Pedro y de ponerlo en un aprieto, porque todavía el sumo sacerdote está en funciones, y al tomar el Evangelio, en sus manos podría cobrar ventaja de esta inoportuna acción de Pedro. Pedro se levantó, sacó su espada, cortó la oreja de Malco. La referencia en realidad la va a dar recién Juan, pero el Evangelio de Juan va a ser escrito luego de la muerte de Pedro. Así que ya no hay peligro, ya no hay manera de volver a poner a Pedro en apuros. Pedro ya no está. Uno de los que estaban con Jesús, dice el verso 51. Y es la misma expresión de los 3 sinópticos, Marcos y Lucas y Mateo. Solo Juan, habiendo escrito su evangelio después de la muerte de Pedro, lo identificó por nombre a él y también al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. A este lo hirió cortándole la oreja. Ya a este tiempo Pedro ha muerto, las autoridades no podrían hacerle absolutamente nada. Ahora, Jesús mandó a Pedro guardar la espada y le dijo 3 razones para que lo hiciera. En primer lugar, el que toma la espada se pone en peligro. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Hay un peligro de perecer. Y esto nos habla acerca de utilizar nuestros propios juicios, porque esos juicios nos pueden condenar. Nuestras propias armas, porque estas armas nos pueden herir y lastimar. La espada puede volverse en contra de uno. Así que es mejor dejar el juicio a Dios, los recursos y la defensa. En segundo lugar, el Señor les dice que tenía recursos para defenderse, y si Él hubiera querido usarlos, los hubiera usado. El Señor dice: ahora mismo puedo invocar a mi Padre, y Él me daría ahora mismo 12 legiones de ángeles. Cada legión cuenta con 6.000 soldados en el escuadrón de los romanos. De manera que hay que multiplicar 6.000 por 12 y nos lleva a 72.000 ángeles dispuestos a defenderlo. En tercer lugar, el uso que da de la espada para evitar el arresto impediría el plan establecido por Dios. Y esto nos lleva a pensar en que muchas de nuestras defensas no hacen más que estorbar el plan perfecto que Dios tiene y el cumplimiento perfecto de Dios para hacer lo que Él ya ha determinado hacer. Mañana vamos a devocionar sobre este aspecto y vamos a seguir avanzando con el estudio de la palabra. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Cuando me pongo a pensar en lo mucho que yo he recibido de ti, sabiendo muy bien que no soy merecedor de lo que has puesto en mí. Mis ojos lagrimean, mis manos titubean. Soy yo el adecuado para algo tan preciado. De pronto miro hacia ti,
Recuerdo tus promesas a mí. Tu gracia me sostiene, tu amor que no contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas mi mente, la renuevas, mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene. Hay días enteros cuando puedo sentir la urgencia de mi clamor. Te hago la pregunta: ¿qué podría pasar si te fallo, Señor? Mi alma se estremece, mi vida desfallece. A veces he dudado de tu llamado. De pronto miro hacia ti, recuerdo tus promesas a mí. Tu gracia me sostiene, tu amor quien lo contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas mi mente, la renuevas, mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene, tu amor y tu compasión. Tu Espíritu Santo me da dirección. Tu palabra es la fuente de mi inspiración. Y la sangre de Jesús da el poder de la resurrección. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.